En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Vamos a tratar de considerar en este sermón los dolores de Nuestra Señora y la manera en que nosotros podemos consolarla según nuestras posibilidades, nuestras fuerzas, pero aunque sea poco, todo lo que más se aprecia en un gesto humano es la sinceridad y la entereza. No olvidemos particularmente que todos estos dolores de nuestro Señor Jesucristo son, y en consecuencia de María, porque sufrió nuestro Señor, también sufrió Nuestra Señora. Entonces todos estos dolores son causados por los pecados de la humanidad y los nuestros, personalmente. Así que delante de este hecho, de este drama, nosotros debemos tratar de reparar en la medida que podemos con nuestra consolación y nuestra reparación por algún acto meritorio, por algún sacrificio y por el ofrecimiento de nuestras penas, de nuestras dificultades cotidianas, de nuestra vida, sean ordinarias o incluso a veces Dios nos da penas extraordinarias. Entonces consideremos cuál es la vocación que tenemos en este momento delante de la consideración de la pasión de nuestro Señor y de Nuestra Señora. Consideremos primero los pecados de tibieza que han herido el corazón de Nuestra Señora y que nuestro Señor los quiso expiar por la manera y la prontitud en que Él quiso aceptar su cruz y sobrellevarla. Es por eso que cuando a nuestro Señor le dieron la cruz, no la tomó así como con miedo o con lentitud. Él abrazó su cruz, Él la abrazó en signo de afecto a ese medio que Dios nos da de salvación. Pero es cierto que para salvar ahorita hay que expiar, y esa expiación se vuelve necesaria en nuestras circunstancias de este mundo caído en el pecado original y los pecados actuales que se han multiplicado de una manera tan abundante, tan excesiva. Entonces, ¿cómo vamos a reparar nosotros los pecados de tibieza de este mundo delante de nuestro Señor y Nuestra Señora? ¿Cómo los vamos a consolar? Pues vamos a tratar de tener una vida de fervor, una vida de nuevas resoluciones que sean a nuestra medida, porque no hay que tomar cruces que no nos corresponden o que son más allá de nuestras fuerzas o más allá de nuestras posibilidades, pero aquellas cruces que Dios primero Él nos impone son las primeras que debemos aceptar, y después la que nosotros mismos podamos tomar, tal vez haciendo algún sacrificio o haciendo una buena obra que nos cueste, un acto de generosidad, un acto de caridad hacia el prójimo, que a veces son difíciles, pero es una manera de reparar la tibieza del mundo, la tibieza de los corazones, que hoy más que nunca es patente en este mundo. Entonces pensemos bien en consolar esos dolores que nuestro Señor tiene al ver esta dureza de corazón y lentitud de los hombres en responder a su mensaje, a su ejemplo, a su palabra, a sus acciones y a su voluntad. Simplemente vamos nosotros a hacer algo en ese sentido,
También algo que ha hecho mucho sufrir a nuestro Señor y a Nuestra Señora fue el hedonismo del mundo. Eso, pensemos que en nuestra época el hombre busca mucho su placer, su comodidad, su gusto, su voluntad, y sobre todo ese placer que buscan en todas las cosas, no buscar esa como odio, como rechazo, repelencia de lo que nos hace sufrir, de lo que no nos gusta, de lo que contradice a nuestros deseos. Entonces hay un rechazo muchas veces hoy en el mundo por todo eso, en lugar de aceptar lo que Dios quiere, aunque eso nos cueste, nos moleste, nos lastime tal vez, pero nuestro placer no es el fin principal de nuestras acciones. Nosotros debemos buscar ante todo el bien moral, el bien que Dios consiste en hacer la ley de Dios, la voluntad de Dios. Si contemplamos cómo nuestro Señor cayó varias veces y siempre se levantó para seguir su camino al Calvario, y que Nuestra Señora estuvo ahí para reconfortarlo con su presencia, entonces comprendemos que ellos no cedieron ante el dolor o las penas de ese momento, sino que siempre tenían presente la voluntad de Dios, el fin que Dios había querido para que ellos realizaran en ese momento. Entonces eso es contrario a los apetitos humanos, a los gustos humanos, que a veces no miramos tanto el fin que Dios ha puesto en las cosas, sino nuestro gusto, nuestro placer, y entonces nos desviamos, perdemos de vista el fin último, el fin de las cosas, el fin que Dios puso en las criaturas, en todo lo que nos rodea, y ya los usamos para nuestro placer nada más, sin ver que incluso a veces unas alegrías legítimas son legítimas si están en el orden y en el fin de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vencer ese hedonismo, esa tendencia a hacer lo que nos gusta, a hacer lo que queremos, a hacer lo que nos place? Pues por la mortificación, mortificar nuestros sentidos y contradecirnos en nuestros gustos, y a veces de una manera más abierta, más franca, con penitencias más grandes. Es por eso que este tiempo de Cuaresma la Iglesia nos los dio para que hagamos un poco de esfuerzos y para vencer nuestra sensualidad, nuestros apetitos que se manifiestan solos, sin que los busquemos a veces, pero lo que debe haber es esa conciencia nuestra de vencerlos. Es por eso que cómo vamos a consolar a Nuestra Señora, que vio esas caídas de nuestro Señor, pues también siguiendo ese camino de la mortificación, y realmente ella está consolada de ver que hay almas generosas todavía que quieren consolar y que no se rinden delante de la cruz. También otro de los pecados que ha hecho mucho sufrir a Nuestra Señora y que se manifestaron en la muerte de nuestro Señor, porque murió por esa razón nuestro Señor, pues es el materialismo de nuestra época, que consiste a ver todo bajo este punto de vista solamente material y olvidar el aspecto espiritual y sobrenatural de la creación, de la obra de Dios, que en realidad es el fin. Dios hizo la materia para que estuviera al servicio del espíritu y no lo contrario. Y es lo que hoy el mundo, los hombres ya no entienden,
piensan que la única realidad es la materia y que no hay otra realidad. Entonces nuestro Señor, veamos que cuánto desconsuelo Él tuvo durante toda su pasión, ninguna consolación, no había consolación material, no había consolación temporal, ni para Él, ni para su Madre Santísima, tampoco. Entonces, ¿por qué toda este sufrimiento? Por motivos sobrenaturales, por complacer a Dios Padre, por la salvación sobrenatural de las almas. Entonces ahí dieron prueba de no estar apegados a los bienes materiales, a los bienes temporales. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a consolarlos en ese momento? Será por tratando de nosotros mismos ser sobrenaturales en nuestra vida y de obrar por motivos sobrenaturales. Eso hace que nosotros seamos seres espirituales, seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque actuamos por motivos sobrenaturales, no solo por comodidad, o porque esto nos molesta, porque esto no nos gusta, o por una necesidad puramente física, temporal, económica. No, nosotros tratamos de obrar por motivos sobrenaturales, aunque tengamos que sacrificar los bienes temporales y materiales. Entonces esa es una manera de consolarlos a nuestro Señor y Nuestra Señora, que ellos vean que todavía hay hombres en la tierra que creen en el Espíritu, en la gracia, en la existencia de Dios. Y otro de los errores que ha hecho tanto sufrir a nuestro Señor y Nuestra Señora es el liberalismo. Ese error que ha hecho tanto daño desde que nació, y que los papas en ese momento dieron alerta, como diciendo: nunca se había visto un error tan grave, tan peligroso, tan dañino como el liberalismo, que quiere hacer del hombre un Dios y que quiere que el hombre decida de todo por su razón, y que sea su razón que es el criterio de todas las cosas, de toda su vida. Ya no la ley de Dios, ya no la enseñanza de Dios, sino la razón humana. El hombre que quiere comprender todo, y que aquello que no lo comprende lo rechaza, lo condena, lo excluye. Y es verdad que hay cosas que no comprendemos. En la palabra de Dios hay muchas cosas que no podemos tal vez comprender o explicar, pero siendo la palabra de Dios, pues es superior a la razón, a nuestras reflexiones, a nuestros juicios, a lo que podamos comprender. Eso está por arriba, por encima de todo eso. Entonces ese orgullo humano que solo quiere aceptar lo que entiende, lo que ve, lo que puede palpar. Entonces Nuestra Señora vio a su hijo desfigurado porque lo habían golpeado de 1000 maneras, lo habían insultado de 1000 maneras, y eso le vino por tantos males que hubo en ese momento, por tanto orgullo, por tanta rebelión contra Dios. Pues se puede decir que el liberalismo ha desfigurado la sociedad, ha desfigurado la iglesia, ha desfigurado el alma de los cristianos, que se dicen cristianos. Y se necesitan almas que vengan a consolar a nuestro Señor, así como la Verónica que vino y puso su velo en el rostro de nuestro Señor para consolarlo de todo este sufrimiento que se veía en su cara, todas esos escupidazos que había en su rostro. Entonces no tengamos
desconfianza de ver a nuestro Señor tan humillado y que, digamos, como les pasó a los apóstoles, que comenzaron a tambalear en su fe, comenzaron a dudar o a atemorizarse. Digamos, ese amor a la verdad que viene de Dios por su iglesia y que a pesar de que el mundo ahorita, el liberalismo esté tan expandido en el mundo, tan difundido, pues nosotros sí creemos y sí queremos consolar a nuestro Señor y a Nuestra Señora en este camino del Calvario. Otro de los pecados que ofende tanto a nuestro Señor y que lo hizo sufrir tanto a Él y a Nuestra Señora es la herejía que consiste en negar las verdades reveladas por Dios, en las verdades que la Iglesia nos propone, porque ella es el canal de la verdad de Dios. Entonces esos dogmas, esas enseñanzas de nuestro Señor son verdades de fe. Y la herejía es un pecado particularmente grave porque pone en duda la veracidad de Dios. Es como decirle a Dios mentiroso, es como negar, hacerse enemigos de la verdad divina. Entonces nuestro Señor, cuando estas santas mujeres vinieron y estaban llorando de verlo tan maltratado, tan sufriente, nuestro Señor les dice, si así pasa con la leña verde, ¿qué pasará con la leña seca? Es decir, aquellas almas que se han separado de la gracia y que por su infidelidad tal vez han abandonado también la fe. Entonces esas almas van a ser pasto del fuego el día del castigo. La herejía es un pecado particularmente grave y hace que un alma se seque, si se puede decir espiritualmente hablando, esa alma se seca de toda vida espiritual. Así que nosotros pidámosle a Dios que nunca permita una desgracia tan grande en nuestras almas de perder la fe, y para prevenir esa incredulidad que nos rodea, debemos tener una vida de fe, practicar la fe en toda circunstancia, no solo decir sí, yo creo en general, yo tengo convicciones, pero no es suficiente. Hay que vivir esa fe en la vida cotidiana, en todo momento, vivir en presencia de Dios, hacer nuestras actividades siempre por razones de fe, y eso hace que nuestra vida es realmente sobrenatural. Así vivían los santos, así consolaron a nuestro Señor y Nuestra Señora por su vida, esas almas buenas que ha habido siempre en la historia, los santos, pero también las almas buenas, las almas santas, las almas cristianas, que vivieron una vida cristiana coherente. Y bien, eso es una manera que consolemos a Nuestra Señora. No basta que digamos que consideremos sus dolores nada más, sino que también tratemos de quitar eso que es la causa de sus dolores, y esa causa es el pecado, la infidelidad humana. También está el ateísmo. Qué tristeza de nuestro Señor cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como que si sentía la ausencia de Dios por tanta iniquidad, como si Dios se hubiera alejado, como si Dios se hubiera escondido, como si Dios ya no lo ayudara. Entonces nuestro Señor sintió esa soledad en su alma, esa no desesperación, sino simplemente una gran soledad, una gran pena. Entonces es esa ausencia de Dios que puede provocar en nosotros el más grande de los dolores, y solo se hará consciente de una manera plena el día de nuestra muerte, cuando ya estemos separados de nuestros cuerpos. Ahí comprenderemos la necesidad que tenemos de Dios.
Pues en ese estado viven ya las personas que no creen, que son ateos, o que viven como si fueran ateos, porque hay un ateísmo práctico, que aquellos que dicen, sí, yo creo, pero en mi vida civil yo no tengo derecho a manifestar mi fe. Dios no tiene que ver con mi trabajo, con mis ocupaciones, con la vida civil, con la vida política, con la vida pública. Entonces es un ateísmo práctico que ofende mucho a Dios. Así que nosotros, para vencer el ateísmo, debemos practicar la adoración. Adoración como Nuestra Señora lo tuvo en su Hijo que estaba tan destruido, tan lastimado, su Hijo muerto, y que ella lo tuvo en sus brazos en ese momento después de que bajaron el cuerpo de Nuestro Señor de la cruz. Ella no perdió el sentido de adoración, no perdió esa adoración a la divinidad de nuestro Señor, de este Cristo que estaba tan destruido. ¿Cómo es posible que Él sea Dios? Pues sí, era Dios. Y ese indiferentismo que hoy tienen aquellos que persiguen a la Iglesia, el comunismo, todas las sectas enemigas, particularmente la masonería, que persiguen a la Iglesia. Ese fue el odio de los verdugos que tuvieron a nuestro Señor, y de los sinedritas que empujaron, que estimularon al pueblo para gritar contra nuestro Señor. Entonces, ¿cómo vamos a contrariar a esas personas? Particularmente por la oración que hacemos todos los días, para que Dios en su providencia se digne a vencerlos y que no hagan tanto daño, particularmente a las almas inocentes que se dejan llevar por el odio de las sectas. Y después está otro pecado que se llama el espíritu liberal, que ya en otras veces les he hablado, y que insisto porque es un daño tremendo para el alma, que es esa incoherencia de la vida cristiana en nuestras convicciones, esa falta de entereza no solo en el pensamiento, sino en los actos. No fue esa la actitud de las santas mujeres, ni de la Virgen María, e incluso el buen ladrón se comportó de una manera coherente en el momento que comprendió o que se convirtió. Él actuó de una manera con tal entereza que en poco tiempo su alma se purificó, y en ese mismo día él fue encontrado digno de estar con nuestro Señor en el paraíso. Entonces, si nos convertimos a Dios, tratemos que sea una conversión entera, y evitar ese espíritu que tiene una complacencia con el mundo, complacencia con las malas modas, con los espectáculos malos, complacencia con los malos revistas, las malas lecturas, y que quiere hacer como una especie de compromiso entre la fe y el espíritu del mundo. Por eso debemos tener un santo sentido del combate cristiano, el combate del mal en nuestras almas, pero también en cada instante de nuestra vida. Los demonios, el mundo y la carne nos hacen la guerra, aunque nosotros no queramos hacérselas. Eso es automático, ellos por sí solos lo van a hacer. Así que estamos en un error si los ignoramos, o que si vivimos como si no existieran. Estamos en un callejón sin salida. Así que debemos decidirnos por lo que es más realista, y es el combate cristiano, combate de cada día, que es lo que finalmente va a consolar más a nuestro Señor, no el compromiso o el ecumenismo o el liberalismo,
que son compromisos con el mundo. Y nosotros que somos testigos de esta gran decadencia de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, pues podemos considerar que ha sido la mayor crisis de la Iglesia desde que la Iglesia existe. Es lo que nos decía Monseñor Lefebvre, que para él era la crisis más terrible que haya vivido la Iglesia en toda su historia, y que ya considerando a nuestro Señor ya casi al borde de su muerte, torturado y con los peores sufrimientos, todavía le dan a beber una esponja con vinagre. O sea, es el colmo de crueldad, de maldad hacia él. A Jesucristo, que lo despojan de sus vestiduras justo antes de morir. El mal nunca está satisfecho. Entonces debemos tener ese gran odio del error, del mal, porque no es ser bueno el hecho de ser complaciente con el mal, aunque sea un mal pequeño. Pero lo que Dios nos pide es la paciencia con los pecadores, pero no quiere decir complacencia con sus pecados. Y eso es un gran error que se ha caído después en esta espiritualidad modernista, que quieren complacencia no solo con el pecador, sino con sus pecados. Complicidad, finalmente. Y el peor de todos los pecados es la rebelión contra Dios y de su iglesia. Ese pecado es el pecado de los que persiguen a la iglesia, es el pecado del demonio, es el pecado del anticristo. Entonces, delante de eso solo nos queda algo, es el don total y supremo hasta el sacrificio de nuestra vida, si fuera necesario, y así nuestro Señor venció al demonio con su muerte, dando su vida por nosotros. Y en ese momento, pues Nuestra Señora se puede decir que murió de una manera espiritual, porque toda la razón de su vida era su Hijo, al que tanto amó. Entonces ella sufrió tanto en ese momento que también se puede decir que murió en cierta manera por nosotros, pero es un sufrimiento moral, todas sus ilusiones, todo su amor, todo su afecto estaba puesta en su Hijo, es decir, en Jesucristo. Y si su Hijo muere, pues ella es como, moralmente, es como si hubiera muerto también. Pero es un martirio que sufrió Nuestra Señora, un martirio moral, que es dolorosísimo, porque ella comprendía mucho mejor que nosotros la bondad de su Hijo, la grandeza y la bondad de Jesucristo. Entonces ese don supremo es el que debemos estar dispuestos a dar si Dios nos lo pidiera, porque los tiempos son malos y es más difícil servir a Dios en estas circunstancias. Entonces terminemos considerando esa escena en la cual es la 13ª estación del Vía Crucis, ¿verdad? Que cuando nuestro Señor es bajado de la cruz, el cuerpo de nuestro Señor, y Nuestra Señora lo recibe en sus brazos. Consideremos esta escena, que es una escena de piedad, piedad de la Virgen a su Hijo, piedad de nosotros a la Virgen, y piedad pues de la Virgen hacia nosotros, porque ella ve en su Hijo a todos sus hijos muertos por el pecado, o que podrían morir, y que por esa intercesión tal vez se van a salvar. Así que debemos colaborar con esa compasión, con esa reparación. Así que tratemos de ser almas consoladoras y reparadoras del corazón inmaculado de María. Por eso ese corazón sufrió tanto, porque era inmaculado, sin mancha, y que cuando un alma es buena,
siente más la deformidad del pecado, le duele más y lo hace sufrir más. Entonces la Virgen María tenía que sufrir muchísimo y no podemos comprender ese dolor. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.